Welcome back, bienvenidos de nuevo. Vamos a comenzar la Unit 2, unidad 2 de inglés, que se titula Past Scenes. No se pronuncia esto escenas ni nada por el estilo, sino Past Scenes. Precisamente hablaremos en esta unidad del pasado, puesto que el título es escenas del pasado, escenas pasadas. Pero antes de nada, nuestro primer apartado, el que vamos a explicar ahora mismo, es, como siempre, suele ser en todas las unidades de inglés, fonética, phonetics, o si preferimos pronunciación, que se dice pronunciation. Bien, comenzamos. Tenemos aquí, lo primero que vamos a ver es la distinción entre sonidos largos y cortos. En esta ocasión, la O corta y la O larga. Y ya sabemos que siempre, como se representan por estos símbolos, esta es la O corta y la O larga abierta y con dos puntitos. Los dos puntitos ya sabemos que indican que la vocal es larga. Bien, vamos a fijarnos en estas dos parejas de palabras. Dog, hot. Bien, es como una O en español. Estamos hablando de la O corta. Sin embargo, si nos fijamos en estas dos, autumn y low, vemos que aquí la grafía AU se pronunciaría como una O larga, y aquí esta A, junto con la W, estamos hablando también de O larga. Autumn, low. Bien, vamos a ver las reglas. Bien, aquí tenemos la O corta. No lleva dos puntitos. ¿Cuándo encontramos la O corta? Muy sencillo. Cuando tenemos una consonante o consonante, es decir, la O entre dos consonantes siempre, o vamos a decir casi siempre, se pronuncia como una O normal, como en estas palabras: dog, spot, top, god, smog, fog. Bien, todas esas O corta, a excepción de esta palabra que lleva una A, que es un interrogativo, ya lo hemos visto. No se pronuncia what, sino what, what, what. Bien, todas estas son O corta. Recordamos, O entre dos consonantes. Recordemos que no sea una R, porque la R, como vamos a ver después, lo que hace es alargar la vocal. Normalmente consonantes de cualquiera menos la R. O entre dos consonantes, O corta, a excepción de what. Bien, este simbolito con dos puntos es la O larga. Tenemos que alargar a veces de manera exagerada nuestra pronunciación. ¿Cuándo vamos a encontrar O larga? Por ejemplo, dos O's más R, automáticamente lo que hace la R siempre es alargar la pronunciación de la vocal. Entonces, por ejemplo, door, pour, more. Bien, door sabemos que es puerta. Poor significa pobre. Si nos fijamos en la pronunciación, no llegamos a pronunciar la R, sino que es como si la R lo que hace en inglés es alargar las vocales previas. No se suele pronunciar una R como en español, sino que en inglés es mucho más suave. Door, pour, more. Bien, hemos visto como en el ejemplo del otoño, una palabra que lleve AU no se pronuncia AU, sino siempre es O larga. Como por ejemplo, el país no se dice Australia, sino Australia. Australia. Otoño, autumn. Auction, que significa subasta. Auction. O fault, que significa fallo. O falla también, cuando es una grieta. Fault. Auction. Autumn. Australia. Bien, como hemos visto también en el ejemplo anterior, la AW siempre en una palabra se transforma en O larga. Por ejemplo, low, ley, raw, crudo, straw, ¿vale? Straw, raw, low. Bien. Y ahora, las palabras que contienen esta sílaba OR nunca al final de palabra, sino al principio o en medio, pero nunca al final, si no estaríamos hablando de otra pronunciación que ya veremos, se pronuncia como O larga. Recordemos que la R lo que hace es alargar siempre la vocal anterior. Short, corto. Pork, la carne de cerdo. Fork, tenedor. Port, puerto. Sport, deporte. Vemos que OR no está nunca al final. Y luego estas dos grafías, A más LL o A más L, siempre es O larga. Por ejemplo, bowl, bola, pelota. Hole, vestíbulo.
small, pequeño, all, todo o toda, o todos o todas, tall, alto o alta, y esta palabra, por ejemplo, walk, walk, como es aquí al, walk, significa andar, todas o largas. Recordemos, nos tenemos que fijar bien en estas grafías para identificar la O larga. Bien, hemos distinguido ya entre O corta y O larga. Continuamos entonces con la siguiente distinción que vamos a hacer. Nos fijamos aquí, una E normal, E larga que sería alargando la E, y esta que parece, o de hecho es una E al revés, que se llama schwa, ya lo veremos, y es como una E muy débil, como si fuésemos a decir pero nos quedásemos ahí. Es casi una mezcla entre una E y una A, no llegamos a pronunciarla bien, como si nos quedásemos ahí en el intento de pronunciar algo. Bien, vamos a fijarnos en estas dos palabras, tell, que significa contar, decir, y 10, el número 10, las dos son E cortas. Bien, esta, como hemos visto, se llama schwa, ya lo vamos a ver, y vamos a explicar ahora las reglas. Vamos a fijarnos en estas dos palabras, teacher, doctor. Como se observa o como se escucha, la pronunciación corresponde en estas dos letras subrayadas a la schwa, una E al revés, que es débil, teacher. Es una mezcla entre una E y una A, doctor, como si fuésemos a pronunciar la E, pero nos quedásemos ahí en el intento. Bien, lo vamos a ver ahora. Y por último vamos a ver la E larga, que es como una E normal, pero larga, que se pronunciaría por ejemplo, girl, no se dice girl, ya veremos las reglas, girl y bird, bird, girl. Bien, volveremos a este enlace después para hacer una práctica, pero continuamos con las reglas, muy fácil. Como hemos visto con la O corta, la E siempre, la E corta la vamos a encontrar entre dos consonantes, excepto entre una R al final, que ya sabemos que una R al final lo que hace es alargar la vocal anterior. Entonces, una E entre dos consonantes que no sea R, E corta. Por ejemplo, estas palabras: end, desk, belt, net, pet, sender, neck. Cuidado, porque aquí tenemos una E que no está señalada. Esta E ya la identificaríamos como una schwa, que vamos a ver a continuación, porque es débil, y ahora explicaremos por qué. Bien, end, final, desk, escritorio, belt, cinturón, net, red, pet, mascota, neck, cuello, sender significa la persona que envía algo, del verbo send, que es enviar. Vale, la E corta, no hay problema. Schwa, que es gráficamente se representa como una E al revés, ¿vale? Y ya hemos dicho que se pronuncia de forma débil. Siempre nos la vamos a encontrar en las palabras que terminan, no que empiezan ni que tienen esa sílaba en el medio, sino que terminan en ER o OR. Vamos a fijarnos en todas estas cómo se pronunciarían: director, worker, bitter, mister, doctor, helper. Si hemos escuchado bien, al final de estas palabras no estoy pronunciando ni una E fuerte ni una A. Es algo débil, entre una E y una A. Otra vez: director, worker, bitter, mister, doctor, helper. Bien, siempre las palabras que acaban en ER o en OR, schwa, pronunciación de una E débil. Bien, se llama schwa. No sweps, schwa. Bien, y luego en todas las vocales que estén en posición átona, es decir, en todas las vocales donde no caiga el golpe de voz, especialmente en las palabras que tengan muchas sílabas, siempre la vocal átona, la que no cae el golpe de voz, es schwa. Por ejemplo, esta palabra, alone, el golpe de voz cae en la sílaba siguiente, no en la primera, entonces por esto esta es débil y sería schwa. Alone, side. Bien, como el golpe de voz cae en esta, side, pues esta es débil. O por ejemplo, sofa. En inglés no se dice sofá, sino sofa. Bien, por eso esta A, aunque sea una A, puede ser una I, puede ser una O, etcétera, etcétera. Si es en posición débil, no cae el golpe de voz, es schwa, directamente débil. Attention,
como el golpe de voz cae en esta, tension, esta A es una schwa, attention, casi ni se pronuncia, o alive, vivo. Bien, como cae el golpe de voz en la siguiente, la primera no es sonora, sino débil, ¿vale? Es débil, por lo tanto, schwa. Bien, estos son los ejemplos, hay muchos más ejemplos, pero nos vamos a quedar con esto que ya es suficiente. Y vámonos a la última que vamos a ver dentro de las es, que es la E larga. Se suele representar así también con dos puntitos o como una especie de 3 con dos puntitos. Vamos a ver cuándo vamos a encontrar esta E larga. Siempre que tengamos IR más consonante, como hemos visto en los ejemplos anteriores. Por ejemplo, la palabra girl, muchacha, niña, bird, pájaro, shirt, camisa o camiseta, que sería t-shirt con una T y un guión, shirt, t-shirt. O esta, skirt, que significa falda. IR más consonante, siempre E larga. O también cuando tengamos OR más L, D, K o T, como en las palabras que vemos a continuación. No que la palabra acabe en OR, si no estaríamos en la schwa, sino OR más L más D más K o más T. Por ejemplo, esta palabra que solemos pronunciar word, pero no se pronuncia así, en inglés es word, significa palabra. De ahí viene el pásamelo en un documento en Word, ¿vale? Diríamos. Y mundo, que se dice world, nada de world, sino world. Bien. O-R-L, en este caso, o O-R-D, o esta, O-R-K, work, nada de work, sino work, se pronuncia así. Hay que añadir a la regla que hemos dicho de O-R más K, estas dos no son E larga, sino O larga. Estaríamos en la versión de la O larga que hemos explicado anteriormente, puesto que aquí pork, stork son O largas, ¿vale? Realmente hablaríamos de que la excepción es la OR más K en esta palabra work, porque todas las demás OR más K suelen ser O largas. Entonces ponemos esto aquí para entenderlo. Bien, y luego cuando tenemos ER más consonante, suele ser inmediatamente E larga, como por ejemplo aquí term, trimestre, sermon, sermón, nerd, una persona adicta a algo, un friki de algo, nerd, o person, ER, como vemos, E larga. Bien. Vámonos entonces a la página que teníamos preparada antes para distinguir sonidos largos y cortos. Bien. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre estas dos? Pues esta palabra se pronuncia caught. La hemos visto antes que la AU es O larga y aquí sería E larga. Caught, curd. O esta walk, que es O larga, AL, y work, que es ORK, walk, work. Son pares que se pronuncian diferentes y se pueden escribir a veces casi parecidos, pero para no confundirlos ponemos para distinguirlos en la pronunciación. Por ejemplo, talk y turk. O por ejemplo, whole, hurl. Distinguimos que se escriben de forma diferente, se pronuncia de forma diferente y observamos las reglas que hemos visto para diferenciarlo. Pour, purr. Esta es E larga, esta es O larga. Bien, y con esto hemos practicado. Volvemos entonces a nuestra presentación. Bien, y con esto terminamos esta parte de la pronunciación, de la fonética. Recordamos, hay que seguir practicando con los ejercicios y ánimo, ya estamos en el segundo tema. Seguimos haciendo ejercicios, seguimos explicando.